Ay, Dios mío. Ok, hoy sí, Dios guarde. Bueno, recapitulando para que quede en la grabación. Ay, tenemos de las características del agua. Dentro de las características, la que nos interesa mucho es la dureza y sus efectos. Sus efectos en la salud, sus efectos en la persona, sus efectos en las cosas, sus efectos en los utensilios, y cómo nosotros podemos combatir esta condición del agua. De eso se trata el tema de hoy. Ok, decía que las características se dividen en tres tipos. Primero, tenemos las características físico-químicas, que son los minerales que ya el agua trae desde su fuente, o los residuos de químicos, producto de actividad humana, que el agua pues ha arrastrado o el hombre ha contaminado, así como está de contaminado algunos ríos, la mayoría de los ríos del país, lagos, lagunas, etcétera. Y otras son químicos que surgen de la tierra, como por ejemplo cuando son reacciones porque es una laguna azufrada, por decirlo así. Entonces ahí se produce sulfatos, sulfitos y cosas así. Bueno, vale. Bien, luego tenemos las características microbiológicas. Entonces, ¿de qué se trata? Las características microbiológicas, pues las trae el agua desde su fuente, es la carga, ¿vea?, que trae. Ahí vienen virus, bacterias, hongos, de todo tipo, ¿verdad? Entonces son microorganismos que vienen en el agua. Esa es la tercera característica, la segunda, perdón, de las características en las que podemos dividir el agua. Y la característica más común las características organolépticas. Organolépticas se refiere a que son las características que el agua trae y podemos percibir a través de nuestros sentidos. El color, el olor y el sabor. Ojos, o sea, la vista, el sentido de la vista, el sentido del olfato y el sentido del gusto. Por eso se le dice organolépticas. Esta es la manera más común. Pero no me van a creer, y esto se lo digo por experiencia, que aunque no lo crean, uno termina adaptándose, escuchando, ¿cómo es más bien? Viendo, oliendo y saboreando si el agua tiene, después de experiencia, después de mucha experiencia, si el agua es dura, si el agua es muy ácida, si el agua, etcétera. Y uno puede determinar, en mi caso, por el olor del agua, incluso puedo ya, por la experiencia, los estudios y todo eso, puedo incluso determinar qué tipo de bacteria es la que sobreabundan. No puedo saber exactamente cuáles, pero sí puedo saber si son solo heterótrofas o si ya son coliformes y también si son coliformes fecales. Entonces, es bien interesante esto, las características del agua. Estas son las características básicas, la clasificación básica. Bien, continuemos. Comencemos con las fisicoquímicas. En las fisicoquímicas tenemos pues los minerales como calcio, sodio, magnesio, hierro, flúor. Estoy mencionando las que se encuentran en aguas salvadoreñas. Las que se encuentran en aguas salvadoreñas. Calcio, sodio, magnesio, hierro, flúor, azufre. El azufre se presenta como sulfatos o sulfitos, pero son derivados del azufre. Fósforo, zinc, cobre, cromo, sílice, etcétera. Ahora bien, de estos minerales, muchos son muy importantes para la salud. Incluso hay una asociación médica, digamos, de Estados Unidos, es la que establece los requerimientos mínimos. Si ustedes ven y agarran una bolsa de churros hoy en día, se agarran una caja de cereal, van a ver el contenido que tiene de cada cosa, de cada mineral,
y dice ahí requerimiento mínimo tanto. Entonces, del calcio, nos dice que el requerimiento mínimo, por ejemplo, es 50 miligramos por día. El calcio es algo que se va necesitando a medida que vamos envejeciendo, a medida que vamos creciendo, vamos necesitando más y más calcio, eso sí. El sodio, el magnesio, el potasio, el hierro, el flúor, todos tienen una función. El fósforo, que es importantísimo para la actividad cerebral. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando alguno de estos minerales sobreabunda o cuando nos encontramos con algo que se llama metales pesados. El hierro es un metal pesado, por ejemplo. El flúor se considera un metal pesado. Y así, el cobre es un metal pesado, el cromo es un metal pesado. Entonces, cuando estos pasan más allá de la norma técnica salvadoreña, tiene sus límites, por decirlo así, y la idea es que los límites no sean traspasados, ¿verdad? Bien, luego tenemos los químicos. Químicos como el cloro residual, residuos de detergentes, pesticidas, de fertilizantes, solventes, ácidos y otros. Por ejemplo, cuando ustedes van donde un cliente que tiene la cisterna justo debajo del parqueo de sus vehículos, justo debajo del parqueo de sus vehículos. ¿Y qué pasa? Porque los vehículos tienen fugas de aceite, se les escapa un poquito de la solución para frenos, se les va pues un poquito de ¿qué más? De gasolina, etcétera. Entonces, eso es una forma de contaminar también. Entonces, aquí tenemos unas imágenes. Ya, esta es una forma pues de contaminación, que es como cuando el acelguate se une con el EMPA, justo así, ¿verdad? Aquí tenemos la línea café, el río Café, y el otro río que viene más limpio, ¿verdad? Y bueno, el resultado ¿qué es? Pues el resultado es la famosa ya laguna esa, el embalse de Suchitlán. Luego tenemos pues la actividad industrial, que quiera o no, por mucho que se quiera obligar a las empresas, siempre hay residuos que van al agua del río más cercano. Y si no, vayan ahí por Ateos, pues. O sea, ese río que atraviesa Ateos, que está justamente entre, bueno, al finalizar el puente, ese río es un desastre ecológico, ambiental, porque ahí se descargan residuos de rastro, residuos de criaderos de cerdos, residuos de todo tipo. Es terrible, terrible la experiencia ahí. Y creo que se siente incluso en el olor como apesta eso, horrible. Y bueno, ese es algo, pero también en nuestras colonias, por lo menos donde yo vivo, en Colonia Santa Lucía, hay una quebrada ahí cerca, el Chagüite le decimos, y muchas fábricas ahí descargaban antes sus contaminantes. Imagínense ese río cuando yo era niño, nos íbamos a bañar con mi familia, había pozas y bajaban las familias a hacer su carne asada y todo. Pero de repente el río llegaba rojo, de repente el río llegaba azul, de repente llegaba verde. Fue cuando comenzó el fenómeno de la maquila. Así que bueno. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, ahí me van molestando en el momento, no tengan pena. Vamos a continuar. Bien, vamos con lo orgánico. Ahí afuera. ¿Cuáles son las características orgánicas? ¿O qué es lo que contiene? Bueno, lo orgánico para comenzar, tenemos las bacterias heterótrofas, así se les dice, heterótrofas. Y la mayoría de las bacterias heterótrofas no son patógenas, es decir, de por sí ellas no causan enfermedades. ¿Y como qué bacterias? Pues la flora de la piel, la flora de nuestras mucosas, las bacterias comunes que tenemos en nuestra nariz, en nuestros oídos, en nuestra boca,
Y incluso algunas bacterias intestinales no de por sí causan enfermedades, pero hay algunas bacterias que sí causan enfermedades. Y estas bacterias son las que se conocen como coliformes. De las coliformes, vamos a ver aquí, nos movemos, pues indican deficiencias higiénicas, por ejemplo, el Enterobacter, la Klebsiella, etcétera. Y aquí tenemos también que mencionar una bien famosa, la Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué es lo que pasa con estas bacterias? Mire, que ellas de por sí no causan enfermedades, pero si encuentran una puerta abierta de un individuo que tiene una enfermedad, que está deprimido, es decir, inmunológicamente deprimido, si está padeciendo una enfermedad, entonces, ¿qué es lo que sucede? De que estas bacterias pueden empeorar el cuadro de la persona. ¿Ve? Ellas de por sí no son patógenas, sino que se le llama bacterias oportunistas. A las coliformes, coliformes. Ahora bien, dentro de las coliformes hay unas que sí siempre producen enfermedades. Esas son las coliformes fecales. Las coliformes fecales, pues como dice su nombre, pues vienen de heces fecales y se van transmitiendo básicamente pues a través de la mosca y otras cosas. Aquí mucho cuidado porque hay mucha gente que le echa la culpa a veces de sus enfermedades al agua, cuando no necesariamente son que únicamente por el agua se puede transmitir la Escherichia coli, la Shigella, la Salmonella, o sea, todas estas son bacterias, son coliformes fecales, pero el agua es uno más de sus tantos eh, puntos de transmisión, ¿verdad? El agua es solamente uno de sus tantos puntos de transmisión, así que no es que sea por el único. Y luego tenemos también a través del agua virus que se pueden transmitir exclusivamente a través del agua, no solamente a través del aire o del contacto o de la saliva. Por ejemplo, la hepatitis tiene varios tipos, ¿verdad? La hepatitis A y la hepatitis E se pueden transmitir por el agua. El rotavirus, el adenovirus, el norovirus, todos estos son virus que se pueden transmitir por el agua. Así que mucho cuidado con eso. Aquí tenemos una imagen así un poco exagerada porque una lupa no alcanza a ver eso, pero ahí tenemos esto que está aquí abajo que se ve como un cubito, esto es un virus. Ahí donde lo ven. No, perdón, esto es una bacteria, es la Helicobacter pylori, tan famosa. ¿Por qué? Porque es pues, una de las causantes de las úlceras duodenales, úlceras estomacales, etcétera. Y vemos otro tipo de pues, animalejos que andan por ahí, que están presentes en el agua, que normalmente sale de cualquier fuente que no tenga cloro. Por eso es tan importante el cloro, señores y señoras. El cloro impide que toda esta flora bacteriana surja en el agua. Por eso cuando decimos que sea agua de anda, bueno, sí, vendamos. ¿Por qué? Porque la carga bacteriana va a ser prácticamente nula. Pero si es agua de pozo, si es agua de una vertiente, de un naciente, de un nacimiento, de un río, peor, no, pues eso viene cargadísimo, así como esa foto, cargadísimo de bacterias. Por eso es que nosotros no podemos llegar así de campeones a venderle un Economatic con un sedimento y un EPM a un agua que sabemos que no es un agua segura. Tengan mucho cuidado con eso, porque después se comprometen ustedes se van y dejan a Starline bien comprometido con el cliente y la demanda y que no sé qué y la devolución y usted hasta embolsó ya la comisión y quién va a hacer que la devuelva, ¿verdad? Es un lío, es un lío. Ok,
Tenemos además otro problema, ¿verdad? Dentro de las características minerales del agua, hay una característica en especial que es la que más nos preocupa, que es el problema de la dureza. ¿Qué es la dureza? Bueno, a ver, leamos. Dice, en nuestros hogares, además de beber, el agua es esencial para bañarnos, lavar la ropa, lavar los platos, cocinar. Fuera de casa, el agua se utiliza en casi todas partes y para todo tipo de usos. Con el aumento de la población y la urbanización, las ciudades se extienden más allá de los límites municipales y tienen poco o ningún acceso al agua suministrada por las autoridades. Va, y si no, miren todas esas grandes residenciales que están ahí en la carretera al puerto, que ahí lo que les llega, pues son por lo general tienen pozos propios, porque anda no alcanza a llegar hasta ahí. Entonces dice a menudo dependen de agua de fuentes subterráneas, extraída mediante pozo y suministrada por camiones cisterna. Esa es otra. Ahorita no sé si ya se dieron cuenta de la gran crisis que tenemos con el agua aquí en San Salvador, porque hubo una ruptura de una tubería gigantesca, de las tuberías principales que abastecen al Gran San Salvador, y es justamente una tubería de 48 pulgadas. Eso es gigantesco. 48 pulgadas es algo muy, muy grande. Eh, pues una tubería casi de 2 metros de diámetro y se rompió, se cayó la estructura que la detenía y eso va a tardar no sé cuántos días en recuperarse. Así que lo siento por si usted está sufriendo de ese problema ahorita, que se ha quedado sin agua. Eso es triste. Bien, esta agua contiene impurezas disueltas en minerales, dice, como calcio y magnesio. Cuando los niveles de impurezas disueltas superan los recomendados, TDS significa total de sólidos disueltos, y se escribe así, TDS es en inglés, ¿verdad? Pero total de sólidos disueltos, los TDS. En español sería TSD, pero nadie les dice así. Superan lo recomendado. En particular, el calcio y magnesio. Cuando eso está muy alto, cuando el calcio y el magnesio están muy altos, el agua se llama agua dura. El problema de la dureza del agua ha aumentado considerablemente en la última década con el descenso de los niveles freáticos en todo el país. Es decir, mire, a medida que yo no sé si usted ha visto que a veces en los periódicos, pues yo sí lo veo, más que todo en Diario El Mundo sale, digital, ¿verdad? Digital, que creo que ya no lo imprimen, pero salen como cartas. Ajá, salen como cartas en donde dice ahí que la empresa tal y tal está solicitando autorización para poder, eh, ah, ¿cómo es? Para poder explotar un pozo acuífero, un manto acuífero, y que su consumo va a ser de no sé cuántos millones de litros anuales y que esto y que lo otro. Y que si alguien se quiere oponer, que lo diga. Y entonces por ley, la nueva ley de la Asociación Salvadoreña del Agua obliga a que las empresas publiquen cuál va a ser su consumo antes de cavar un pozo. El asunto es que eso se está repitiendo por todo el país. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que de repente anda, se ve en el problema que como del mismo manto acuífero de donde ellos están extrayendo agua, viene y extrae una empresa y la otra y una gran residencial y otra residencial, los mantos acuíferos bajan. Y entonces, pues tenemos un problema. ¿Qué es lo que pasa? Que entre menos agua haya en algo, imagínese usted, a ver, imagínese un vaso con sal, agua con sal o con azúcar. Entonces, tenemos un punto en donde está tan disuelta que no la logramos ver. Pero si dejamos que esa agua se evapore, ¿qué es lo que va sucediendo? Que los minerales se van concentrando, porque los minerales son tan pesados que no se pueden ir en el vapor del agua, sino que se van quedando, se van quedando, se van quedando en el agua. ¿Y qué es lo que resulta al final? Que hasta se pueden empezar a ver los minerales en el fondo del vaso. El agua azucarada cada vez es más dulce y el agua salada cada vez es más salada. Entonces con la dureza pasa algo así también. Al bajar los niveles freáticos del subsuelo, los minerales se van acumulando.
y la dureza va subiendo. Y este es un fenómeno al que nos enfrentamos y nos vamos a seguir enfrentando y que cada vez va a ser peor. La dureza va creciendo a medida que los mantos freáticos van, gracias, a medida que los mantos freáticos van bajando. Con permiso, vamos a dar un traguito de café. ¿Quiénes están tomando café? Salud. Ah, qué rico. Provecho. Gracias, gracias. Entonces, no sé si me entendieron. Es como, un día de estos me pasó. Mi hija, a mí me encanta la sopa Maggi. Yo no sé aquí quiénes no. Yo soy un fanático de la sopa Maggi. Y entonces, mi hija menor es la que cocina en la casa, es la mejor cocinera. Lo heredó de su mamá. Y es maravillosa. A mí me gusta la sopa Maggi con cabello de ángel, que le dicen, o sea, un poquito más de fideo, con huevos duros y bueno. Pero el asunto es que yo le dije, mira, hoy solo tres vamos a cenar. Pero viene ella y le echó dos sobres. Póngale. Si cada sobre da para tres o cuatro platos, bien servidos, tres pequeños, cuatro, ella le echó dos sobres a un poquito de agua. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado, una sopa hiper salada. Y entonces pasa también con los frijoles, ¿verdad? A medida que se va evaporando, se va consumiendo el agua después de cada vez que la hierven, la sopa va quedando más salada, más salada. Es lo mismo pasa aquí con la dureza. A medida que los mantos acuíferos van bajando, a medida que las grandes construcciones, megaconstrucciones, especialmente en lugares de recarga hídrica como la finca El Espino, que no, hombre, ahí, pues quienes me siguen en Facebook saben que yo soy un rebelde en ese sentido, pero que quieran venir a construir el CIFCO, el estadio chino y además unas residenciales en aquel Espino. O sea, hombre, se están acabando los lugares en donde la lluvia cae y absorbe. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Pues que lo que sucede con eso es que cada vez hay menos agua. Cada vez hay menos agua subterráneamente. ¿Por qué? Porque el agua ya escurre, se va por las calles, se va por las cunetas y va a dar a saber a dónde, pero ya no va a dar al manto acuífero que está debajo del Espino y de otros lugares, pues, porque eso no solamente es aquí, en Coatepeque también, que yo digo, ¿quién va a comprar esas residenciales de $300,000, de $600,000? No sé quién las va a comprar, pero alguien las va a comprar porque el pisto nunca desaparece, el pisto solamente se mueve de mano a otra mano. Bueno, ¿qué es el agua dura? Vaya, veamos esta imagen que creo que puede ser muy familiar para algunos de ustedes. En mi caso, gracias a Dios, no, donde yo vivo, no, el agua no es dura. Mm, pero sí he ido a casa que da como penita, ¿ah? Y pues la gente lo que mejor hace es que la termina cambiando los grifos. ¿Dónde puede hallar agua, grifo, cómo es? Duchas así, grifos así. Pues hay un lugar y en toda la carretera Santa Ana, se lo aseguro. Comenzando desde Colón hasta que uno va llegando allá al Congo, toda el agua es así, dura, dura, muy dura, durísima. Y también allí por Opico, toda esa ciudad, Versalles, Marsella, todo eso es agua dura, exageradamente dura. Y hay otras zonas del país también. Entonces, ¿qué es el agua dura? El agua dura es agua con un alto contenido mineral, entre 120 y 180 partes por millón, principalmente calcio y magnesio. Y ya pues se considera dura a partir de allí, entre 120 y 180. Por debajo de ese límite se considera ligeramente dura y por encima de esos límites, muy dura. Según la norma técnica salvadoreña, el límite de dureza máximo que el ser humano puede ingerir
es de 500 partes por millón, o también otra forma de decirlo es 500 miligramos por litro. Aquí en Starline, haciendo las pruebas de dureza, nos arroja una dureza aproximadamente de 200 partes por millón. Ese más o menos. Y el agua envasada tiene otra normativa diferente. Antes era más estricta, hoy la han hecho más floja y permiten hasta 400 partes por millón de agua de dureza. Es ridículo, sinceramente, porque se supone que el agua envasada debería ser más suave, mucho más suave. Y esto sí lo cumplen algunas empresas. Lo están cumpliendo algunas empresas de más renombre, por ejemplo la Cristal. Si usted le mide la dureza al agua Cristal, anda por 40, máximo 60 partes por millón. Y entonces eso es lo que a mucha gente le gusta, porque el sabor tiende a ser como dulce. En cambio, entre más dureza hay en el agua va adquiriendo un sabor como entre salado a metálico. Y bueno, eh, el problema de la dureza, pues ya lo vamos a ver, cuáles son los problemas que la dureza nos ocasiona. Bueno, ¿cuáles son las fuentes del agua dura? En esencia, el agua utilizada para el consumo proviene de dos fuentes, subterránea y superficial. A menudo las fuentes de agua subterránea, como pozos perforados, pozos entubados, bombas manuales, otros pozos, presentan altas cantidades de impurezas y minerales disueltos. Esto se debe a que el agua es un disolvente universal. El agua termina disolviendo todo. Y entonces, allá abajo, en el subsuelo, tal vez se ha encontrado un pozo que está justamente rodeado de pura piedra caliza. Entonces, la piedra caliza, cal. La piedra caliza es dureza, ¿verdad? Es puro calcio. Y entonces sube y ya, tenemos agua que desde la fuente es dura. ¿Qué más? ¿Cómo se comprueba la dureza del agua? Bueno, mire, algunas características físicas como el sabor indican la dureza del agua. Eh, y el sabor del agua dura será menos agradable en comparación con la del agua blanda. El agua blanda, bueno, pues basta con que comparemos el sabor de un agua embotellada con el sabor de un agua de chorro, ¿verdad? O un agua de uno de nuestros purificadores. Es un sabor diferente. La gente dice que la siente más pesada, especialmente la gente que desde pequeñita se ha criado con pura agua embotellada. Pero ¿qué es en realidad? Pues en realidad es la suma de todos los minerales que el agua trae. Y ya sabemos que muchos de estos minerales son saludables, son necesarios para nuestro crecimiento. Por ejemplo, ¿qué sería de nuestro cerebro sin fósforo? ¿Qué sería de nuestros huesos sin calcio? ¿Ve? ¿Qué sería de nuestra energía sin el magnesio? ¿Qué sería de nuestro crecimiento sin el zinc? O sea, nosotros estaríamos muy mal. Entonces, es necesario que aparte de los alimentos, también a través del agua, nosotros ingiramos los minerales estos. Ahora, ¿quieres saber fácilmente si el agua de un lugar es dura o muy dura o es suave? Es fácil, pida lavarse las manos y ahí usted va a ver varias cosas. Primero, fíjese en el espejo. Si el espejo se ve hasta chele de tantas marcas de agua, porque no lo limpian, un montón de marcas blancas es que es agua dura. Fíjese en el lavamanos, en el grifo, si lo ve todo marcado de blanco es agua dura. Y la prueba 10 también es, es cuando uno se trata de quitar el jabón. No se puede. Yo no sé quiénes han ido a Miramundo, al Pital alguna vez. Esa agua es súper dura, súper dura. Es tan dura, vamos a ver, aquí tenemos un ruido. Wow, hoy sí ya hay un montón de gente, qué bueno. Vamos a silenciar aquí.
Va. Ok. Bueno, bienvenidos a todos los que están en sintonía. Decía que en el Pital, por ejemplo, si usted va, aparte de que nadie quiere lavar las manos ahí porque el agua es muy helada, pero ahí le ponen el jaboncito y usted pasa un buen rato queriendo quitarse los jabonosos de las manos. Esa es una característica del agua dura. El agua dura no quita el jabón. La ropa le sale jabonosa. Por mucho que usted le ponga enjuague extra. O sea, tiene que gastar mucha más agua. Tiene que usar suavizante, mucho, gastar en suavizante, comprar detergente con suavizante, etcétera. Porque eso es lo que pasa. El agua blanda produce más espuma, quita el jabón, pero el agua dura produce menos espuma, no quita el jabón. Ahora, la dureza, para saberla realmente, no hay un equipo. O bien, sí, hay equipos electrónicos, pero no es cosa así como que solo uno va a ir y poner dos puntitas o un alambrito en el agua y ya me va a dar la dureza. No, se requiere una reacción química y eso es lo que lo hace complicado. Pero hay un aparatito como el que ustedes están viendo ahí en pantalla que sirve para, justamente sirve para, a ver ahí, para medir el total de sólidos disueltos, TDS. Ese total de sólidos disueltos está intrínsecamente ligado a la dureza, casi que es lo mismo. Si le da total de sólidos disueltos 200, le aseguro que la dureza va a andar por 200 también. Y ese aparatito es más fácil de conseguir, incluso yo tengo dos de esos aparatitos, y es bien fácil, trabajar con batería y etcétera. Este aparatito es el famoso truco que ocupan muchos vendedores de agua para decirle a su cliente, al que usted le acaba de vender después de una negociación muy dura, eh, con ese aparatito le dicen, mire, este purificador tiene agua contaminada. Y entonces miden el agua embotellada, digamos la cristal, o la alpina, o las perlitas, y le da un promedio de 40 partes por millón de TDS, total de sólidos disueltos. Y luego miden nuestra agua y no, hombre, le aparece, dependiendo de la zona donde vive el cliente, ¿verdad? Le aparece alta. El límite nacional, el límite es 400, pero hay zonas del país en donde pasa más allá de 400. Como le digo, aquí en Starline hemos medido varias veces y anda siempre casi por los 200 partes por millón. Pero con ese aparatito se enganchan a la gente, esa demostración ya le he hecho en varias reuniones, que uno va midiendo, viene el fulano que lo que quiere es volver a que la gente desconfíe de nuestro equipo y volver a venderle a ellos su garrafón. Entonces miden el agua del chorro, de la pila, pues, y les da tantas partes por millón, alto. Miden de nuestro purificador, alto. Y miden del agua embotellada, bien bajo. ¿A qué se debe esto? Pues claro, el agua embotellada lo que hace es quitarle todos los minerales al agua, mm, a través de un proceso de ósmosis inversa. Pero nosotros sabemos plenamente que eso no es bueno. Mm. Estar tomando solamente agua sin minerales a lo que va a conducir es a enfermedades a futuro, pues darle a los niños desde pequeñitos solo agua embotellada sin minerales, lo que hace es descalcificar los huesos, lo que hace, tenemos tantos problemas, ¿verdad? Que antes no se veían, usted ve esa cosa de problemas del déficit de atención, por ejemplo, ¿verdad? De que esta otra, ¿cómo se llama? El autismo y todo un montón de cosas en los niños, síndromes nuevos, cosas que antes no se sabían, no se veían y hoy sí. O sea, imagínense, ¿cómo se llama este otro síndrome? El de Asperger, no sé cómo.
O sea, cosas que antes, pues, no sé, pues no se veían tanto, por lo menos. Sí se veían, pero no se veían tanto. Y entonces, ¿a qué se debe? Pues claro, métale más a estar tomando solo agua embotellada durante toda su vida y va a ver los resultados. Bien, entonces con la prueba de sólidos disueltos con este aparatito, se verifica la cantidad de sólidos disueltos totales en el agua, que es una mezcla de sales, minerales, otras impurezas disueltas. Y si el TDS es superior a los 500 partes por millón, ahí pues lo más probable es que ya el agua sepa muy pesado, feo, feo, tetelque. Entonces ahí la dureza va a estar de moderadamente alta a alta. Recuerde, eso es lo que se mide. Bien, efectos del agua dura. Bien, muy bien, llegamos a esta parte. Miren, el agua dura en la ropa eh, causa lavar con agua dura y sin suavizante, porque el suavizante se inventó justamente por el agua dura. Si usted no usara suavizante, ¿cómo le quedará la ropa? ¿La pudiera planchar fácilmente? No, la ropa queda rígida, áspera, como acartonada, debido a la acumulación de minerales como el calcio y el magnesio. También provoca decoloración y desvanecimiento de los colores, deja manchas blancas o grises en los tejidos. Y además, el agua dura reduce la eficacia del detergente, haciendo que se necesite más detergente, dejando los tejidos menos limpios y más desgastados con el tiempo. Por eso, ojo con lo que voy a decir ahorita, oportunidad de venta. Ojo, apunte. Vamos a ver. Vamos a mencionarlos a cada uno por su nombre. Adilia, Suyapa, Azucena, Nelly, Ceci, Magdalena, Gloria, Andy, Mercy, Sonia Salazar, Armida, Nuria, Patti Bruni, Lorena Andrade, Lucia Alemán. Atentos. Si usted tiene un cliente en donde el agua es muy dura y usted le ve la lavadora, que la lavadora está pero llena de sarro y ya es cliente Starline, usted le puede vender un Big Blue de 20 pulgadas suavizador. ¿Sí? Siempre y cuando ya sea cliente, porque filtros solos Starline no vende. O si no es cliente, le vende usted un IL8, le vende usted un Economatic, un Plus, un LX, lo que sea, un Star V. Y pum, ya esta persona llega a ser cliente Starline. A partir de ahí usted ya puede venderle filtros solos. ¿Sabían ustedes eso? Filtros solos no se le venden. No, que mire que yo solo quiero que me ponga filtros aquí en el lavamanos. Nel, no se puede. No se puede. A menos que ya sea cliente Starline. Entonces, ¿qué logra usted al ponerle un Big Blue de 20 pulgadas a la entrada de la lavadora? Por lo menos a una de las entradas, a la entrada del agua fría. O si es agua revuelta, ya como un corriente. No tienen agua caliente ni fría, entonces se pone un Big Blue y se suaviza el agua. Y ella va a ver los efectos. Esta persona va a ver los efectos de tener agua suavizada en su lavadora. Bien, en electrodomésticos. Ay, pues, ¿quiénes no han visto esta terrible escena con sus planchas, verdad? Que las terminamos hasta botando a veces porque ya no dan más. Todo esto que usted ve aquí que está tapado es puro sarro y de remate. Si es agua sucia de allá por Soyapango es café, ni siquiera es blanco. O puede ser hierro, es sodio, ¿cómo es? Calcio, pero va con hierro, va con lodos. Y entonces, qué cólera, ¿verdad? Que uno planchando la camisa blanquita, la blusa más blanquita que tiene, y ¡pum! Que la plancha suelta uno de estos bodoques, uno de estos terrones, y entonces le ensucia de nuevo la ropa. Eso es dureza. ¿Y sabe qué es lo peor? Que las moléculas de calcio, de carbonato de calcio, se alborotan con el calor. Y por eso es que en los artículos, o más bien en los electrodomésticos que calientan, la dureza
tiende a pegarse y a aparecer más. Por ejemplo, cafeteras, calentadores, eh, los oasis, la parte del tanquecito donde calienta. Ustedes vieran cuando uno los abre por dentro cómo está aquella resistencia horrible de dureza, terrible. Hay muchos oasis que dejan de calentar precisamente porque el agua es muy dura y la resistencia ha sido cubierta totalmente por calcio. Eh, y un montón máquinas de vapor caliente, se tapan, cafeteras, capuchineras, todo ese tipo de cosas se tapan, se tapan. ¿Por qué? Porque el calor alborota, por decirlo así, la dureza y las superficies las hace más propensas a que el sarro se adhiera, se pegue a las superficies metálicas. Bueno, y no solo metálicas, sino que plásticas en general. Ok, entonces en electrodomésticos dice, existen varios efectos adversos del agua dura en los electrodomésticos, como la formación de cal o sarro en cafeteras, teteras, calentadores de agua, planchas a vapor, lavadoras, grifos, cabezales de ducha, en el interior de tuberías, etcétera. Por ejemplo, la formación de cal en las tuberías disminuye el flujo y a la larga las tuberías pueden obstruirse por completo. Por lo tanto, a veces puede ser necesario reemplazarlas. Al calentar el agua dura en un calentador de agua se forman incrustaciones. Estas incrustaciones reducen la eficiencia del calentamiento, lo que a su vez aumenta los costos de energía y mantenimiento del calentador. Claro, se requiere más tiempo calentando la carambada, lo que significa más energía y al final un residuo más grande. Muy bien, antes de pasar a efectos del agua dura en la salud, ¿hay alguna pregunta? Me quedé un trago de café. Mm. Continuemos entonces. Efectos del agua dura en la salud. Efectos del agua dura en la salud. Bien, comencemos. No se ha establecido efectos del agua dura en la salud. eh, Totalmente, ¿verdad? Claros, científicos. Pero en zonas con una dureza muy alta se ha relacionado la posibilidad de cálculos renales con el agua dura. O sea, es como mucha coincidencia, pues. La gente con problemas renales y va, usted mide la zona y es una zona de alta dureza. Aunque eso es con los cálculos renales. Con la insuficiencia renal, ahí ya más bien tenemos otro tipo de contaminación, que es la contaminación con químicos derivados de fertilizantes, pesticidas y todo eso. Un pozo que está perforado, donde antes era algodonera, donde antes eran cañales, donde antes eran maizales, ese pozo tiene grandes probabilidades de matar a la gente que bebe de ese pozo de una insuficiencia renal. Eso así es. Pero en el caso de la dureza es lo más que puede causar, pero no está comprobado todavía, definitivamente, cálculos, cálculos renales. Porque recuerde que los riñones son los filtros de nuestro organismo y entonces si ahí pasa agua con muchos minerales, los minerales van quedando en los riñones. Y dicen, yo no sé, porque gracias a Dios no he padecido eso, que no hay nada más horrible que los dolores de los cálculos en los riñones, que parecen un parto. Así que pues me imagino. Sin embargo, tiene algunos efectos en la piel y el cabello. Eso sí está comprobado. Bañarse con agua muy dura puede causar sequedad, picazón, cabello áspero, el cabello así, vea, rebelde, como que es cole caballo. Los depósitos minerales que quedan en el cuerpo también son un problema porque pueden absorber la humedad de la piel. Si usted se está bañando con agua que tiene muchos minerales, eh, siempre va a estar necesitando crema humectante, cuando en realidad el cuerpo está diseñado para humectarse a sí mismo. Pero si su agua es muy dura, usted va a estar por ley obligado toda su vida a estar usando humectantes. Bien, respecto a la preparación de alimentos y bebidas, ¿cómo afecta la dureza? Ah, bueno, el sabor y la calidad de los alimentos.
definitivamente. De los alimentos y la bebida depende en gran parte de la calidad del agua. El agua utilizada para el procesamiento de alimentos y bebidas debe de estar libre de contaminantes y microorganismos, pero también debe estar libre de dureza. Mire, no hay nada más delicioso que un café hecho. ¿Por qué el café de Starbucks? Voy a mencionar una marca. O de otras empresas. ¿Por qué esos cafés son tan deliciosos? ¿Por qué? Porque tienen unos filtros especiales para retener la dureza. Son filtros que llevan la dureza prácticamente a cero. Entonces, cuando un café de altura, de esos caros, se prepara con agua suave, suavizada, sabe mucho más delicioso que un café que tenga con agua, eh, más bien, que un café que se preparó con agua con demasiados minerales. Entonces, por eso es que las máquinas capuchineras, por ejemplo, la Simonelli y todas esas, son carísimas, porque la máquina en sí es cara, pero también es caro el sistema de filtros que tienen. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros viene el cliente y nos dice, mire, fíjate que tengo una mi capuchinera, tengo una mi máquina de café expreso y quiero cambiarle los filtros. Mire, quiere cambiarle los filtros porque ya vio que los filtros originales son carísimos, carísimos. Entonces, para que nosotros logremos bajar la dureza al nivel que esa máquina necesita, se necesita también una buena inversión, no un filtro de sedimento y un GAC o EPM. No, no, no. Solo para que tenga una idea, para llegarle más o menos al agua que necesita una capuchinera o una máquina de café expreso, necesitaría usted poner un sedimento de 5 micras, un sedimento cerámico de una micra, un suavizador y un CBR2. Cuatro filtros, cuatro filtros. Porque los filtros que traen estas máquinas especiales son así, multietapa. Y nosotros no tenemos filtros multietapa. Nosotros tenemos filtros separados, etapas separadas. Entonces, eso para que le eche a la bolsa a usted, que no es así nomás. Entonces, ¿por qué? Porque la presencia de dureza en el agua no solo altera el sabor, el color y el olor, sino que también reduce la vida útil de los equipos, con mayores problemas de corrosión y acumulación de sarro, lo que genera pues mayores costos y menores ganancias. ¿Saben ustedes que una máquina Simonelli puede valer 15,000 a 18,000 dólares? Una máquina de 6 fuentes, por ejemplo, de café. Esa máquina anda por los 15,000 dólares y que se arruine, no, hombre, mejor botarla que repararla. Terrible. Y hay otras marcas también. Con algunos de ustedes ya hemos visto estos casos, por ejemplo, Patty Bruni, con Andy Russell también hemos visto casos de máquinas así. Anduvimos con Doña Nora también viendo casos con una máquina así y con varios de ustedes que se les ha asesorado en este tema. Bien, esta es la última, penúltima lámina de efectos de la dureza en la industria y el comercio. Esto es para que usted pues hable con las personas que tienen negocios, más que todo. Hoy tenemos una gran cantidad de puntos de servicio de gasolineras que gracias a Dios y a ustedes que se rebuscan, no voy a mencionar nombres, pero sí aplaudo el trabajo de algunos de ustedes que han logrado capturar a cadenas de gasolineras y sus tiendas de conveniencia. ¿Por qué? Porque ellos saben que si no tienen el agua con la calidad requerida, pues se friegan y van a tener que estar compra y compra botellones de agua de la Cristal o lo que sea. A veces compran agua que no da el ancho, no es de la calidad adecuada y les sale mal. Entonces, ¿cuáles son los efectos en la industria y el comercio? Uno, obstrucción de tuberías. Dos, pérdida de la presión debido a la reducción del diámetro. La tubería se va cerrando cada vez más, 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 más. ¿Por qué? Porque la dureza es terrible. Acumulación de óxido. El óxido se lleva muy bien con el calcio y donde hay acumulaciones de calcio, ahí se queda el óxido también, el hierro. Desarrollo de bacterias en los conductos de agua potable.
reparaciones reiteradas o cambio de los aparatos electrodomésticos, sustitución total de las cañerías, eso es lo peor que puede pasar, ¿ve? Abrir todo el piso, las paredes, romper, no, hombre. Pérdida de energía en el circuito de agua caliente, altos costos de calefacción, falta de brillo en las superficies del baño y la cocina, costes elevados de limpieza, necesidad de agentes de limpieza agresivos, porque eso es lo que pasa, mire, cuando se les empiezan a llenar de manchas de dureza, especialmente los equipos de acero, ya ellos tienen que comprar líquidos especiales para remover sarro, como un líquido que se llama CLR, que lo venden, pero no es barato. Y hay otros. Entonces, y el pobre empleado es el que se expone porque los vapores de esos líquidos, que más que todo están hechos de ácido fosfórico, son bien agresivos. Mal funcionamiento de la maquinaria, costes de producción elevados por mantenimiento, interrupciones prolongadas, etcétera. Disminución de la productividad, en resumen. Entonces, haga que su cliente vea esto. O sea, que su cliente pueda entender lo importante que es instalar un sistema con suavizador en su negocio. Bien, ahora, para terminar, tenemos la respuesta a la gran pregunta que dio pie a esta capacitación. ¿Por qué algunas V hierven el agua? ¿Por qué algunas Star V, por qué algunas Nubo sacan el agua hirviendo? Bueno, hay una explicación muy lógica. Todo el sistema UV está compuesto por cuatro elementos. Uno, el balastro, que es lo que le da energía. Dos, la lámpara. Aquí tenemos unos ejemplos de lámpara, ¿verdad? Tres, el cuarzo. El cuarzo es este tubo en donde va metida la lámpara de manera que no le entre agua. Porque usted no crea que en los UV la lámpara se moja, ¿no? Si la lámpara llegara a ser tocada por agua, se quiebra inmediatamente, se rompe, se raja, se quema. Y por último, el reactor. El reactor es el tubo de acero. El tubo de acero. Ese le dicen reactor, se le dice reactor. Que es un tubo de acero pulido con acabado de espejo por dentro. Eso es el reactor. Entonces, cuando el cuarzo, que es el que protege la lámpara para que no se moje, cuando el cuarzo va acumulando poco a poco sarro por la dureza y deja de ser cristalino, que es lo que vemos aquí. Vaya, miren, así es un cuarzo cristalino, cristalino. O sea, se supone que la luz ultravioleta pasa a través de él, eh, baña, ilumina totalmente, desinfecta el agua que está alrededor de la lámpara. Y luego de eso, ¿qué sucede? Pues luego de eso, ya el agua, los microorganismos que salen del reactor, que salen del tubo, esa agua va pura, purificada. Claro, vean, como no lleva ozono residual, se puede volver a contaminar, pero ya ese es otro pisto. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que con el tiempo el cuarzo se va llenando de sarro por fuera, así, como esto que ustedes están viendo aquí. ¿Ve? Entonces, ¿cuál transparente? No, lo que sucede con agua muy dura es que en lugar de ser cristalino, se nos ha hecho una especie de candela. Y adivinen qué pasa cuando la luz ultravioleta choca con estas paredes llenas de minerales. Se pone prácticamente, se podría decir, al rojo vivo. Se convierte en una resistencia de calor. Entonces, el agua que está dentro empieza a calentarse, y calentarse, y calentarse, y calentarse. Hombre, hay unos Star UV, unas nubes que uno las toca y por fuera están calientísimas, pero, o sea, calientes de que no se pueden ni tocar. Es normal que estén calientes, pero no al punto de que quemen. Es normal que la primera agua de un UV salga caliente, eso es normal. Pero lo que no es normal
es que, dice, cuando el cuarzo llena de sarro por la dureza, debe ser cristalina. Bueno, lo que les quiero decir es que es normal de que el agua se caliente, especialmente si ahí donde su cliente no hay mucho uso del agua, sino que pasa el sistema quizás todo el santo día encendido y hasta que llegan en la noche, abren y claro, pues el agua que está dentro del tubo, del reactor, va a estar muy caliente, va a estar caliente, pero eso se soluciona simplemente dejando caer el agua un par de minutos y ya va a empezar a caer agua fresca porque se va a enfriar todo el sistema. Pero cuando aún así, aún dejando caer el agua, sigue caliente y sigue muy caliente y nunca deja de estar caliente, simple y sencillamente ahí lo que pasa es que ya hay que cambiar ese cuarzo y hay que poner un suavizador. Si quiere, incluso en el siguiente cambio de filtro, no sé si su cliente va a soportar seguir usando el agua, porque hay clientes que no dicen nada, lo consideran hasta normal, se acostumbran o con tal de no gastar. Pero la solución es comprar un, un cuarzo nuevo y poner suavizador como tercer filtro. Es decir, tenemos sedimento, suavizador y por último el carbón. Así es como debe ser. Bien, ¿alguna pregunta? Llegamos al final de la hora. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Gracias, Ceci. gracias, don David, por la explicación. Solo tenía una preguntita. En el caso que la Ajá. persona tenga recientemente haya adquirido su purificador y tenga ese problema, se debe a que lo ha dejado, o sea, tiene que apagarse, tiene que desconectarse para cuando ella lo vuelva a usar no tener el problema del agua caliente. Pues fíjese que esa es una de las soluciones que podría darse. El que, el que lo desconecte durante el tiempo que no van a estar. Por ejemplo, si salen todo el santo día y llegan a las 10 de la noche y salen desde las 4 o 5 de la mañana, la verdad no tiene ningún... y nadie queda en la casa, pues lo mejor es desconectarlo. Así como con los ultrapuras que nosotros recomendamos a mucha gente, especialmente en las empresas, les decimos, mire, si no hay nadie trabajando en la noche, desconéctelo porque pues sí se ahorra energía. Igual en este caso, si no hay nadie en casa, nadie que lo use, está bien desconectarlo. Solo que hay una advertencia. Conectar y desconectar, conectar y desconectar va a afectar no solo el balastro, sino que más que todo la lámpara. La lámpara con cada encendido que da en sus extremos, en sus polos, se desgasta un poco más. Al final es bien probable que no se dure un año completo la lámpara, sino que antes de tiempo la lámpara se le queme. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos mantenerla conectada, siempre, siempre. Pero, pues si el cliente se queja de lo del calentamiento, pues entonces sí es válida la recomendación. Ahora, ¿cuánto tiempo? Porque si hablamos de desconectar, sería, o sea, ¿en cuánto tiempo hay que volverla a conectar? Porque en la noche hay que desconectarla. Puede pasar 8 horas encendida, todo lo que dura una noche, Mire, digamos, si no, es que, a ver, 10 de la noche y la como, encienden a las 6, ¿o cómo? ¿Cuándo es no, o sea, cuánto es el parámetro? ellos tienen que conectar la lámpara tan pronto lleguen a su casa. O En la sea, es noche sí más, puede estar encendida. sí, sí, ahí no hay problema. O sea, es que tampoco es de transmitirle la idea al cliente que solo cuando la usen la va a conectar. Eso sería un gravísimo error, porque entonces no va Ah, a purificar el agua. O sea, ajá. la luz UV sí tiene un efecto instantáneo de purificación, pero hay que dejar que purifique el agua, por ejemplo, que ha estado estancada dentro de los filtros todo el santo día. Ujú.
Tienes que purificar el agua que ha estado allí y que ha generado quizás biofilm adentro del reactor. Ha generado bacterias allá adentro. Las bacterias que tiene el cuarzo pegadas alrededor de esa manga de vidrio, pues. Sí. Entonces, llegando debe de conectarse la UV y dejar correr el agua. Dejar correr el agua contaminada por lo menos unos 2 minutos, diría yo. ¿Para qué? Para que ya no haya riesgo de que ellos vayan a tomar agua que ha estado estancada por 8, 10, 12 horas ahí adentro. Ujú. El agua UV, como la luz UV, no es tampoco un milagro. Si es agua muy contaminada, pues es mejor dejarla que actúe un rato. Así. Ok, gracias, don David. Ujú. Y la otra que tal vez Bueno. estoy un poco desfasada por la pregunta es que cuando usted decía que se le puede poner el aparato para ver lo que... Total de sólidos disueltos. Exacto. Entonces, en ese caso, ¿cómo se recomienda tratar al cliente? Porque si, digamos, una empresa X embotelladora de agua tiene sus niveles más suaves, más dulces, como usted lo mencionaba, y nosotros Ujú. más amplio eso, ¿cuál es Pues el es que eso número? ya lo expliqué, eso, pero ya ve, es por conectarse No, tarde, incluso pero yo bueno. pongo la atención. Aparte de la regañada, eh, aquí la respuesta es sí, nosotros marcamos eso porque nuestros sistemas mantienen el nivel de minerales óptimos para su salud. Lo que está midiendo ahí no son bacterias, ese aparatito no le está midiendo bacterias, no le está midiendo coliformes fecales, no le está midiendo aguachuca. No, lo que está midiendo, lo que está diciendo ese equipo es que esa agua tiene minerales y los minerales son beneficiosos para nuestro organismo, porque la gente que toma agua embotellada, desde niño, desde bebé, hasta el día de hoy es la gente más enferma. ¿Por qué? Porque no tomaba su ración diaria de minerales junto con el agua. La mejor manera como los minerales beneficiosos para nuestra salud pueden llegar a nuestro organismo a través del agua. No todo el mundo come cornflakes, no todo el mundo tiene una dieta balanceada, pero sí todo el mundo tiene acceso a agua. Y si el agua tiene minerales es lo mejor. Entonces, que no la engañen con querer demostrarle de que el agua está mal. No, el agua simple y sencillamente lo que tiene es minerales. El agua tiene minerales y eso es lo que mide ese aparato. Y los minerales son necesarios para la vida y para la salud. Ok, gracias, gracias. Sí, sí. Ya decía, el calcio, hierro, magnesio. Mire, simplemente usted vea, compre la próxima vez un cereal y vea cuántos minerales tiene. Se va a ir de espalda con el listado así grandote de minerales que tiene un simple cornflakes. ¿Por qué? Porque hay una organización mundial, bueno, sede en Estados Unidos, perdón, sede en Estados Unidos, pero una organización que establece los requerimientos mínimos diarios por- para una persona de tal mineral, de tal mineral, tal mineral. Sodio, hierro, magnesio, zinc, todo eso, calcio, los necesitamos. Y el agua embotellada se los quita. ¿Y cuál es la idea? Pues detrás de una idea comercial muy fantástica, y esto también ya lo he dicho varias veces. Ellos le venden agua que no tiene minerales y ustedes pues andan muertos de la sed porque esa agua no le quita la sed, porque cuando el cerebro lanza el mensaje de que tiene sed, lo que está pidiendo no es agua, H2O, está pidiéndole el agua pero con todos los minerales. Está pidiéndole calcio, sodio, magnesio, manganeso, hierro, zinc, todo lo que el agua trae. Entonces, cuando usted bebe agua embotellada que no contiene minerales, lo que está haciendo es nada, engañando al paladar solamente un momento, pero al ratito va a volver a tener sed y al ratito va a volver a agarrar de esa misma agua embotellada que no sirve para nada. Claro, esto se lo hablo yo a ustedes así, pero ustedes no pueden hablarle así de pesado al cliente tampoco, ¿verdad?
pero tiene que, tiene que explicarle de que el agua, estas embotelladoras tienen un truco, le venden agua sin minerales y luego le venden un agua super mineralizada. La Constancia le vende agua cristal y al mismo tiempo le vende el Powerade, que el Powerade es agua con un abuso de minerales, que se siente hasta salada. Más el Gatorade, Powerade, todas esas marcas. Todo lo que termina en ale es agua con un exceso de minerales. Entonces, ¿para qué hacer eso? Mejor tomar agua de un purificador que ya trae minerales, que quita la sed de verdad y que nutre, porque trae los minerales que nuestro sistema necesita. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ok. Entonces, los voy a ver a todos. Wow, bueno, muchas gracias a todos los que acompañaron, todos los que se quedaron hasta el final. Nada más recordarles, pues, métanle con todo, revisen sus agendas, vean a la gente que tienen rato de no visitarle. Recuerden, no pierdan su actividad porque el sistema los desactiva si llevan 3 meses sin vender un purificador y luego ya no van a poder ni siquiera cambiar filtros, etcétera. Hagan todo lo posible porque en algún lugar, en este momento, en este preciso momento, en algún lugar alguien necesita un purificador de agua para su familia. No lo pierda de vista. En algún lugar, quizás sus vecinos son, quizás alguien de su familia, o como sea. Quizás alguien que usted conoce necesita urgentemente dejar de gastar en garrafones, porque sale carísimo. Si compra 3 garrafones a la semana, se le hacen $288 en garrafones, por lo menos. 208, casi $300 al año. Con eso prácticamente casi termina de pagar un Economatic. ¿Ve? Entonces, tenga cuidado con eso y haga cuentas, métase de lleno, porque el problema que estamos viendo es que muchos de ustedes, muchos consultores, tal vez no ustedes, perdón, pero muchos consultores como que ya decidieron mejor, no, ya voy a seguir vendiendo Avon, no, yo quizás me voy a quedar con la pensión. Cuando es tan importante estar ocupados siempre y estar ocupados útilmente, estar ocupados en algo bueno, en algo beneficioso para la sociedad. ¿Y qué es más beneficioso para la sociedad que llevarles salud, que llevarles nutrición? Así que bueno, muchísimas gracias, pasen feliz tarde todos, cuídense Bueno, mucho, muchas gracias, tan don David. pronto, bueno, tan pronto esté la grabación lista, yo la subo a YouTube. Cuídense mucho, feliz tarde. Gracias, gracias. Bueno, adiós. Y vengan a reportar el martes y a más tardar miércoles. Cuídense mucho. Adiós.